Y en el 1970, hablar de cambios cotidianos acelerados y dramáticos, yo estoy segura que nuestros padres, nuestros abuelos jamás pensaron que a través de un mensaje de texto nosotros podíamos coordinar una fiesta de cumpleaños, que podíamos coordinar e inclusive la reunión de padres de la escuela, entre otras cosas. Tenemos otros teóricos. ¿Cómo ha impactado la tecnología y la computadora nuestras vidas? Estamos hablando que en el 1970 León profesaba y hablaba sobre la automatización y lo que por sí sola representaría para la humanidad. También tenemos a destacados ejecutivos que hablaban de la automatización, la culminación de la transformación social, científica, como resultado de un proceso paulatino acumulado, desarrollado a través de los años. Entre otros, que a mí me gusta mencionar, porque ya van 42 años aproximadamente de que estas personas hablaron de esto, postulaban que el ser humano vivió una revolución tan fundamental que para encontrar algo parecido había que retroceder muchos siglos atrás. Entre otros, podemos hablar sobre todo de una línea divisoria entre lo que fue, ¿verdad?, toda la etapa neolítica, paleolítica y lo que nosotros estamos viviendo hoy día. A mí se me hace bien importante destacar, con un doctorado en administración educativa, se me hace necesario hablar de Peter Drucker, que es uno de los gurús y los teóricos más destacados en esta área. Y es interesante porque en 1993 él afirmó con claridad que la sociedad estaba en medio de una transformación y que si la historia nos puede servir de guía, esto no terminará hasta el año 2020. Así que todo esto nos lleva a pensar que esos estudiantes que nosotros recibimos en las universidades día a día no son estudiantes ya tradicionales. No es ese estudiante que nosotros estamos acostumbrados a recibir, que sale de escuela superior para sumergirse en una carrera o en una vida universitaria y luego de estar en una escuela superior decide hacer una licenciatura, un bachillerato o irse a hacer estudios graduados. Así que con eso en mente, nosotros tenemos que ver que en años recientes nuestros estudiantes en la corriente tradicional son mayores de 25 años de edad. Eso nos está pasando en Puerto Rico, en los Estados Unidos también. El National Center for Education and Statistics proyecta un ascenso de un 15% en lo que es del 2004 al 2014 en la matrícula de personas mayores de 25 años de edad. Estos son cambios dramáticos, acelerados, que incluyen la tecnología. Nosotros decimos, todos estos cambios nos llevan a pensar cómo las organizaciones nos vemos obligadas, las empresas, las universidades, a reevaluar las estructuras existentes que tenemos con el fin de mantenernos competitivas. ¿Cómo nos podemos mantener competitivas? Escuchaba a los colegas hablar sobre la pobreza en países hermanos y sobre los problemas de gobernanza que tenemos en muchos de los países. Y ciertamente la falta de planificación y de un proceso permanente de educación continua es lo que nos hace llegar a la crisis en la que podemos estar viviendo. Nosotros en las universidades estamos obligados y comprometidos a agilizar la estructura existente para ver cómo se puede mantener competitiva. Los retos significativos que nosotros tenemos en las universidades están alineados en dos áreas. Todo lo que son los retos internos dentro de lo que es la universidad, que es la calidad, la efectividad, los recursos, los procesos y los resultados. Todo eso se puede manejar dentro de la institución, porque son variables internas. Las variables externas son las más complicadas, y estas son los cambios sociales, los cambios tecnológicos, las regulaciones federales, estatales, los cambios en la competencia y, ¿verdad?, la famosa globalización o internacionalización. Cuán pertinentes son los cambios externos y cuán viables nosotros los hacemos dentro de la institución. Eso realmente es lo que establece la visión de la universidad. A
A mí se me hace necesario compartir con ustedes que la educación tradicional que reciben nuestros estudiantes es muy importante. El llegar a la universidad para completar un grado, hacer un bachillerato, hacer una maestría, una licenciatura o hacer un doctorado es muy importante. Pero más aún es cuán responsiva está siendo la universidad o cuán pertinente está siendo la universidad con aquellas personas que ya completaron un bachillerato, que ya terminaron, realizaron una licenciatura, una maestría o un doctorado, que la universidad les está ofreciendo. O más aún, que la universidad les está ofreciendo a estas personas que no les interesa hacer ni una licenciatura, ni un bachillerato, ni ningún estudio a nivel graduado. ¿Qué la universidad está haciendo para eso? Ahí, en ese entonces es que nosotros evaluamos las tendencias de lo que es la educación superior. Y nosotros podemos ver que están las alianzas internacionales para ofrecer programas académicos en otros países, que no necesariamente tienen que ir conducentes a grado. Alianzas estratégicas con el gobierno, con todos los programas comunitarios que pueda tener un gobierno y con la industria. Integración de la tecnología, educación a distancia, cómo movemos la universidad para que ofrezca cursos en línea, comunidades de educación continua virtuales y educación personalizada en perfiles y módulos. Nosotros entonces nos preguntamos, después de todo este trasfondo histórico, ¿cuál es la alternativa? Yo siempre he profesado que la educación continua es el mercado permanente. Porque aún las personas que ya terminan un grado necesitan mantenerse actualizados. Y eso es lo que hoy, en esta tarde, a esta hora, a ustedes los hace estar aquí. Estamos en un proceso de educación continua, de educación permanente, y eso nos va a morir. Continuamente nosotros estaremos tomando desarrollo profesional, estos talleres, esta capacitación, y esto que estamos haciendo hoy es educación continua. En la universidad, nosotros después que atendemos al estudiante con una carrera conducente a un grado, esa persona, si es médico, si es psicólogo, si es licenciado, necesita tomar cursos para mantenerse actualizado en su profesión. Yo supongo que aquí la mayoría hemos pasado por algún proceso de alguna cirugía, algún médico, y uno cuando llega a la oficina del médico siempre tiene la tendencia a mirar en la pared los diplomas o las certificaciones que ese médico pueda tener. Y cuando uno mira en la pared, usted se va a operar ¿con quién? Con el que tenga el diploma más reciente de actualización, no necesariamente con el recién graduado, pero sí usted va a estar al pendiente de qué cursos que actualizó, cómo le recomendaron el médico, y la educación continua en ese proceso es importante. No obstante, es muy importante también atender segmentos y clientela que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Cuando hablamos de segmentos y clientelas diferentes, hablamos de aprendizaje para toda la vida, de atender niños, jóvenes y los universitarios que ya tienen un fin de llegar a la universidad. Así que cuando hablamos de aprendizaje de por vida, hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, de continuidad y de evolución. Existen varias definiciones para lo que nosotros podemos hablar con relación a educación continua, pero la más que, ¿verdad?, con todo respeto, a mí me complace, es esta que dice que es el proceso de aprendizaje de por vida, que construye sobre y modifica el conocimiento, destrezas y actitudes previas de un individuo para mantenerse competitivo en sus profesiones, alinearlos con las necesidades de la industria, realizar para nuevos empleos, mejorar la calidad de vida y cumplir con los requisitos de ley en algunas profesiones. También como departamento dentro de la universidad lo podemos ver como la unidad a cargo del diseño, ofrecimiento, evaluación, mercadeo de la gama de programas con o sin créditos académicos, presenciales o a distancia que se puedan ofrecer a través del componente. Y lo más importante es que viabiliza, garantiza y perpetúa la misión de servicio de la universidad y su inserción en la corriente de la globalización, porque los programas de educación continua son más cortos, son más ágiles, más flexibles, porque no están susceptibles a acreditaciones internacionales. Segmentos de la clientela que se atienden. Nosotros atendemos niños, jóvenes,
adultos de 25 años o más con grados académicos completados que necesitan o desean actualizar conocimientos o destrezas nuevas, profesionales que requieren actualizarse en certificaciones, desplazados, personas que han perdido su empleo con necesidad de actualizarse, y personas de la tercera edad o adultos activos que desean alternativas de desarrollo profesional. Así que dentro de todos los segmentos de la clientela, definitivamente que este es el mercado permanente, porque tenemos niños que llegan a la universidad los sábados porque papá y mamá van a tomar un curso específicamente en un área de computadora o inglés conversacional o idiomas en otras áreas, y los niños entran en un programa de educación continua en la universidad en áreas como teatro, arte, drama, deportes o inclusive en materias básicas como inglés, español y matemática. La variedad de las ofertas que se pueden ofrecer incluyen el componente de función social. Dentro del componente de función social y de los cursos que se pueden ofrecer están los cursos de idiomas, trabajo social, profesiones aliadas a la salud, educación continua, bienes raíces, proyectos especiales atados a lo que es el sector gubernamental. El sector corporativo, trabajamos con las farmacéuticas, con las... Para nosotros es bien importante y siempre destacamos lo que son los componentes de la educación continua y cómo específicamente nosotros los podemos trabajar. Hablamos de 5 componentes, de cursos conducentes a grados académicos, que es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a atender. Estos estudiantes que vienen a completar una licenciatura o algún grado. A través del programa de educación continua, nosotros hacemos acuerdos de colaboración con el patrono para que el patrono asuma los costos de la educación de estos empleados y los pueda ayudar para que completen un grado y puedan ser más productivos o más efectivos en sus áreas de trabajo. Está el componente de integración a la comunidad, que es el de cursos cortos. Esto se abre a la comunidad entera. El requisito es saber leer y escribir. Ese es el requisito para este componente. Trabajamos con la universidad corporativa, específicamente el componente de la universidad corporativa es formación y capacitación, como les expliqué, con farmacéutica, entre otras agencias gubernamentales. Nosotros tenemos varias propuestas con el Departamento de Educación de Puerto Rico, donde capacitamos a los maestros a través de diferentes leyes que existen en Puerto Rico. Actividades reglamentadas por ley, los contadores, los químicos, las enfermeras necesitan mantener entre 70 a 82 horas contacto para poder ejercer su profesión. Y los proyectos federales o estatales con fondos para atender niños desde Head Start, que es el nivel elemental preescolar, hasta jóvenes de escuela superior a través de programas de tutoría y capacitación. En el análisis, nosotros podemos ver que las tendencias más significativas de lo que se ofrece con esta nueva modalidad en línea son los cursos de contabilidad, psicología, todo lo que son profesiones aliadas a la salud, ingeniería y las certificaciones profesionales. La tendencia en las universidades estadounidenses y europeas es convertir la educación continua en escuelas profesionales, en adición a las escuelas ya tradicionales que pueden tener conducentes a grado. Y es interesante ver si después se motivan y hacen una búsqueda específicamente de lo que es la educación continua exclusiva, que existen universidades corporativas que únicamente se dedican a atender corporaciones. En Europa hay universidades que únicamente ofrecen capacitación especializada a industrias farmacéuticas o gobiernos o municipios que se lo solicitan, y son universidades establecidas y acreditadas con ese único fin. Lo que realmente más se está trabajando en esta área de educación continua y sus tendencias es ofrecer alianzas, trabajar alianzas internacionales con otros países. Yo creo que esta ya la habíamos trabajado. Varios colegas se me han acercado tanto de Guatemala como de Perú y Colombia para ver en qué medida la Universidad de Puerto Rico puede hacer acuerdos colaborativos con ustedes, con el enfoque de este programa, y ver cómo podemos profesores de Puerto Rico llegar a Guatemala y a su vez profesores de Guatemala
a llegar a Puerto Rico para que conozcan el modelo y ver cómo lo podemos poner en función a través de un acuerdo de colaboración. Estos son alianzas estratégicas también con agencias y gobiernos e industria. La integración de la tecnología en este componente es necesaria y, como ya les había mencionado, la educación personalizada con perfiles y módulos únicamente después que se evalúe las necesidades de la corporación o del individuo. Los nuevos mercados en los que estamos trabajando, ¿verdad? Expandir el área de profesiones de la salud, incursionar en el área de empresarismo, certificaciones en gerencia municipal, certificaciones para trabajos sociales. Como bien saben, el aumento en las condiciones por la ansiedad y lo acelerado de los cambios y como estamos trabajando constantemente la necesidad de profesionales en el área de la salud mental y que trabaje con los valores y con los cambios y la integración social ha sido fundamental. Así que en Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ha sido muy necesaria la formación y la colegiación de lo que son los trabajos sociales, los trabajadores sociales, y estos necesitan a su vez cumplir con 72 horas de educación continua para mantenerse licenciados y poder ejercer sus profesiones. Entre otros, tenemos las certificaciones en idiomas. Mientras más idiomas pueda hablar una persona, más puertas abiertas puede tener en ese proceso. Así que nosotros tenemos estudiantes desde sexto grado, desde escuela elemental hasta escuela secundaria, que están en la escuela asistiendo en su corriente tradicional y los sábados están en la institución tomando clases de idiomas, tanto de mandarín, francés, italiano, inglés, entre otros idiomas que ellos han mostrado interés y sus padres interesan que ellos puedan ser proeficientes en esos idiomas. Certificaciones en las áreas de calidad, en las áreas de teoría y restauración de conservación y bienes culturales y sobre todo en las mejores prácticas en servicios de la tecnología de la información. Proyectos especiales en los que nosotros debemos de dar nuestro mayor énfasis. Los cursos en línea. Ya no necesariamente nosotros tenemos que estar presencial en un salón, podemos ya hablar por Skype. Ya yo tengo compañeros que tienen 1.200, 2.000 amigos por Facebook, por Twitter, y son cosas impresionantes que uno dice, pero tú los conoces a todos. Bueno, no los conozco, pero me comunico con ellos de vez en cuando. Así que nosotros también tenemos que movernos hacia la parte de evaluar nuevas tendencias en el proceso de aprendizaje y ver cómo integrando los cursos a distancia, los módulos en línea, podemos incursionar en ese nuevo ambiente, porque muchos de nuestros estudiantes también de la corriente tradicional pasan y dedican horas frente al computador y frente a un iPad o a la tecnología y viendo, conociendo el mundo. Antes nosotros ciertamente lo que podíamos conocer y lo que podíamos ver era el espacio en el que nos podíamos dirigir en un vehículo o tal vez en un avión si teníamos la oportunidad, pero hoy por hoy usted se sienta en una computadora y conoce el mundo, así que esa experiencia de integración a la tecnología a través de educación continua es fundamental y los nuevos mercados se dirigen hacia eso. Como la universidad puede estar establecida en Perú, en Argentina, en Chile, puede tener estudiantes en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Asia, y es parte fundamental trabajar con lo que también son las acreditaciones internacionales en el campo de la educación continua, que son muy diferentes a las acreditaciones internacionales que nosotros tenemos en Puerto Rico. Por ejemplo, nosotros estamos acreditados en Puerto Rico por lo que es el Consejo de Educación Superior y por lo que es la Middle State en Estados Unidos. En el campo de la educación continua, aunque estemos acreditados por el Consejo de Educación Superior y de Middle State, si una persona toma educación continua en Puerto Rico y no está acreditada por la International Association for Continuing Education and Training, ese certificado de educación continua no le va a ser válido en Estados Unidos y en Europa, porque esta es la acreditadora internacional que vigila que los programas de educación continua cumplan con 12 criterios específicamente. Así que, aunque no es susceptible a acreditación con relación a los programas que ya acreditan lo que es conducente a grado, sí es importante, si se tiene en mente desarrollar un modelo, trabajar con una acreditación internacional para que usted pueda tener cursos en línea, no solamente presenciales, cursos en línea que pueda mercadear a través del mundo. Todas las universidades que están aquí tienen sus páginas, su página web, su página de internet, y nosotros las podemos visitar y los podemos ver. Así que a través de esa página, el universo, ver el cielo es el límite, los cursos que se pueden montar ahí, todo lo que se puede poner ahí para capacitación y desarrollo profesional es importante.
En resumen, la educación continua sirve a unos segmentos de clientela no tradicional, con grandes perspectivas de expansión por causas demográficas y por efectos de los cambios en los distintos sectores económicos. También representa una importante estrategia de diversificación de las fuentes de ingreso en apoyo y complemento al componente de la matrícula tradicional. Así que no es solamente aquello que es conducente a grado, sino todo lo que se pueda trabajar, adicionar a eso. Dentro de lo que es la educación continua y la formación continua, nosotros debemos ver esto como un plan permanente, no como una iniciativa aislada de la institución, porque son los programas académicos los que los pueden ayudar a profesionalizar este proceso. Tienen un poco de información con relación a lo que deben ser las condiciones de trabajo en los sistemas educativos y las carreras profesionales, que deben ofrecer oportunidades de formación de excelencia relevantes y pertinentes. Existir un plan de educación continua permanente con una proyección de hacia dónde queremos dirigirnos y se considera vital que la actualización profesional es cada vez más indispensable en la sociedad de lo que es el conocimiento. La educación continua no solo es una oportunidad de desarrollo profesional individual, su finalidad es responder a las necesidades de la escuela, del sistema educativo local e internacional, para satisfacer en pleno todas estas necesidades. Nosotros recibimos estudiantes que no necesariamente tienen las competencias para poder llegar a la universidad y nosotros tenemos que ayudarlos a alcanzar ese nivel. ¿Cómo trabajamos nosotros con las condiciones de trabajo? ¿Verdad? Valga la redundancia. ¿Qué nosotros hacemos para que esas condiciones de trabajo, el escritorio se ve bien organizado, pero mentalmente nosotros podemos sentir ese torbellino de ideas que no podemos finalmente materializar? Con este modelo conceptual que yo les estoy presentando es que nosotros hemos logrado alinear específicamente el modelo de educación continua y un plan permanente que ha permitido que la universidad evolucione en este aspecto. Hemos visto 3 áreas estratégicas medulares, que nos referimos a la excelencia académica, al desarrollo estudiantil y sobre todo a la responsabilidad pública. Cómo la universidad se integra a la comunidad y cómo responde la comunidad a la universidad donde está presencialmente. En las áreas estratégicas de apoyo a la docencia hemos identificado el desarrollo y el fortalecimiento organizacional, el fortalecimiento fiscal, económicamente, y el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica. Definitivamente, estos 3 segmentos en el área medular y estos 3 segmentos en el área de la docencia son los que nos llevan a ver el área estratégica de la evaluación institucional y son los únicos que nos pueden permitir desarrollar específicamente un plan de educación continua permanente. El aspecto fundamental de la educación continua no lo determina únicamente la institución, lo determina el entorno cultural, económico, político y social. Específicamente con la evaluación de esas 5 áreas, nosotros podemos determinar cuál es el tipo de educación continua que podemos ofrecer en nuestra universidad, tanto presencial como en línea. Yo quise compartir un poquito de lo que nosotros desarrollamos en el inicio de la planificación estratégica, que fue bien sencillo. Nosotros pensamos en dónde estábamos con relación a esto, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Esas fueron las 3 sencillas preguntas que el grupo de trabajo de la institución se hizo. Nosotros evaluamos el enfoque, entendimos lo que era educación continua, entendimos que ofrecimos licenciaturas, bachilleratos, maestrías, doctorados, y ahora cómo atendemos la comunidad. Cómo atendemos a esta población que no necesariamente quiere una carrera conducente a un grado, cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que saben leer y escribir, pero no pueden manejar una computadora, no pueden hablar un segundo idioma, no pueden trabajar en una farmacéutica porque carecen de destreza de relaciones sociales, porque no tienen los conocimientos básicos de lo que es trabajo en equipo. ¿Cómo nosotros queremos ayudar a esa gente? Así que lo que hicimos fue una evaluación sencilla de dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y creamos un proceso sencillo, sistemático, desarrollando estrategias a largo plazo para lograr metas definidas dentro de nuestra organización.
utilizamos este pequeño enfoque, que fue establecer una meta con un objetivo, un indicador de logro, con una fecha de cumplimiento y un grupo de apoyo responsable. Sencillo. Y esta tabla nos permitía evaluarnos semestralmente y saber en dónde estamos, qué hemos logrado, porque en muchas ocasiones la mayor parte de los planes de desarrollo de educación continua, de integración que nosotros vemos, no tienen un indicador de logro o una fecha de cumplimiento proyectada clara. Sí tienen unas metas muy específicas, unos objetivos muy específicos con unas actividades estratégicas muy claras, pero ¿quién responde? Usualmente ponen el nombre de una oficina, el nombre de un decanato, y de repente sucede que eso no me tocaba a mí, o no era mi responsabilidad, o en la oficina somos 8 y solamente trabajamos 2, y todas esas cosas ocurren. Así que fue bien sencillo desarrollar este pequeño modelo, donde los indicadores de logro tenían específicamente % de cumplimiento y fecha proyectada con nombres y apellidos de las personas que íbamos a apoderar, que le íbamos a dar ese apoderamiento para que esto lo pudiéramos lograr. Específicamente, el plan de educación continua se basó en una pequeña visión, una misión, con las metas, objetivos, los indicadores de logro con las actividades, una implantación, un pequeño presupuesto necesario y una evaluación continua de seguimiento. Así logramos desarrollar el enfoque para atender jóvenes, niños, nuestra corriente regular de estudiantes universitarios, la docencia y la comunidad. A mí me gusta mucho este mensaje de John porque dice, tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos para anticipar el futuro nos ayudan a configurarlo. Así que un plan de educación continua permanente dentro de la institución no solamente capacita sus recursos existentes, también le permite integrarse a la comunidad y ver cómo dentro de su rol de función social usted puede satisfacer las necesidades inmediatas y también puede satisfacer a través de un componente virtual o en línea las necesidades internacionales. Aquí tienen información de la acreditación internacional, que es conocida como IACET. IACET se fundó en el 1968 y tiene afiliadas 5.200 instituciones en Estados Unidos y 7.800 en Europa. También está la Asociación Mundial de Educación Continua, que es la University Continuing Education Association. Es de desarrollo profesional, donde específicamente a través de su página de internet usted puede conseguir información muy valiosa acerca de programas de educación continua para todas las áreas. La importancia de la educación continua ofrece internacionalización, actualización de conocimientos, matrícula permanente todo el año. Nosotros estamos en proceso de matrícula, flexibilidad en los procesos de enseñanza y nos permite una retención mayor. ¿Por qué? Porque la persona o el estudiante o el niño que nosotros motivamos a estar en un programa de educación continua es por iniciativa del niño, ¿verdad? A diferencia del problema de retención que a veces tenemos en la universidad con los estudiantes en una carrera conducente a grado, que tenemos que estar constantemente ayudándoles a darle dirección, qué quieres estudiar, qué es lo que usted desea hacer, y tenemos un problema de retención de primero a segundo año crítico que no ocurre en los programas de educación continua, porque la motivación es diferente para ingresar a un programa como este. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Esto es una nota anónima que se me hace necesaria compartir con ustedes, porque cuando hablamos específicamente de nosotros continuar todos los días de nuestra vida aprendiendo algo nuevo y educándonos y viendo cómo podemos impactar la vida de la persona, tanto en valores, sobre todo en educación, la educación de un pueblo los hace libres, así que mientras más uno puede ayudar, incursionar, para que la gente se motive a estudiar, a aprender, no hay mejor legado que usted pueda dejar que ese. Y los programas de educación continua proveen para eso, porque no se limitan específicamente a una carrera. Este es lo que nosotros llamamos, no sé cómo se refieren en Latinoamérica, pero nosotros tenemos en la universidad lo que llamamos como un lema, ¿no? Un jingle, un slogan, y decimos que en todas las etapas de la vida se adquieren nuevas habilidades, en todas, tanto, ¿verdad?, en la niñez como en la juventud, como en edad adulta, nosotros adquirimos nuevas habilidades. Yo, a nombre de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, agradezco profundamente este tiempo. Gracias.